Vamos a ver ahora en vivo, en directo y para toda la familia uno de los mayores y más claros ejemplos de lo que sería tirarse la piedra en su propio tejado. ¿A qué me refiero? Pues a José Luis Martínez Almeida, el ilustrísimo alcalde de la ciudad de Madrid, por lo menos hasta que Ayuso le deje serlo, porque ya sabéis que hace unos años no se llevaron demasiado bien respecto a Pablo Casado, porque era amigo de Pablo Casado, pero ahora si le preguntas seguramente no se acuerda. Bueno, pues se está tirando piedras a su propio tejado pidiendo la dimisión de Armengol, de la presidenta del Congreso de los Diputados, anteriormente presidenta de Baleares, por una cosa que él mismo le ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, se le va a volver en contra la hipocresía de Almeida y estos argumentos boomerang tal cual los está lanzando, ya se ve cómo está volviendo y están orientados directamente hacia su cara y hacia su rigor político, pero bueno, que les da igual un poco en el Partido Popular. La cosa es sacrificar todos los puestos posibles, todas las caras, todos los perfiles y todos los políticos, siempre y cuando eso sirva para salvar a la reina del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver el vídeo en el que comparte la cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid diciendo: todavía no ha dimitido Armengol, ojo a la solemnidad de Almeida del Partido Popular. Todavía no ha dimitido, todavía sigue siendo presidente del Congreso. Pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción. Ojo con qué solemnidad pide la dimisión de Armengol, con qué claridad aparece José Luis Martínez Almeida, una persona que también sufrió una estafa por parte de unos sinvergüenzas con dos nombres muy claros, Luceño y Medina, que se aprovecharon del peor momento de la pandemia para colarle unos contratos de mascarillas con sobreprecio. Lo de Coldo es una cosa que es terrible. Les coló unas mascarillas por 2,5 euros que no estaban a la altura de lo que pedían unas FFP2 y les dieron unas que simplemente eran mascarillas quirúrgicas y les costó 2,5 euros. En el caso de Luceño y Medina, que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, que se comió Almeida, se las vendieron por 6 euros y ni siquiera servían como mascarillas quirúrgicas. Y además también avalaron la empresa que les trajo eso. De hecho, después se montó todo el lío ese de que había un tal intermediario llamado Sanchinchón. No va en broma esto. Y Almeida ahora sale con dos narices después de comerse la estafa de Luceño y Medina, y que evidentemente no tuviese consecuencias penales, porque no las tenía, porque era un momento en el que todo el mundo iba por uvas, todo el mundo necesitaba material sanitario de manera desesperada y aceptabas incluso hasta dos sinvergüenzas como estos, y él no tuvo que dimitir por eso. Y sin embargo ahora sale con esa contundencia que solamente te otorga seguramente ser del Partido Popular y atreverte al mismo tiempo a hablar de corrupción, que también hay que tener cuajo para ser del Partido Popular y atreverse a hablar de corrupción en 2024, pero bueno, salen a hacerlo y pide la dimisión con esta soltura. Es que es más, para quien tenga buena memoria y para quien no la tenga, no os preocupéis que lo recordaremos aquí todos juntos, es que el contacto que pone en contacto a Luceño y Medina con el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, no es otro, no es un asesor de alguien, un número 2, tal, no, es el primo. Porque en el Partido Popular, cuanto más primo más me arrimo y cuanto más hermano, pues más comisión te doy en la mano. Mira, me ha salido una rima de repente. Pero es que funcionan así las cosas en el Partido Popular. Con Ayuso fue cosa del hermano, con Almeida fue cosa del primo. Y evidentemente pues no tuvo consecuencias legales, no porque esté bien, sino porque en aquel momento los controles, la forma de llevar a cabo los contratos públicos, que en el día a día pues tienen mucho más controles y es mucho más difícil, pues se relajaron por la necesidad extrema de material sanitario. Pero ahora, sin embargo, aparece Almeida tan contento y dice... Todavía no ha dimitido. Todavía no ha dimitido. Todavía sigue siendo presidente del Congreso. Pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción. Y ten cuidado, José Luis Martínez Almeida, no vaya a ser que esto te vuelva como un boomerang. Y aquí yo creo que lo ha explicado a la perfección Antonio Maestre en este corte Al Rojo Vivo, que hablando precisamente del asunto de Armengol, porque el Partido Popular, de hecho, ha registrado en el Congreso de los Diputados una moción pidiendo la dimisión de Armengol, que no penséis que les preocupa mucho la corrupción, si ellos la toleran como el que más, o sea, el partido que está condenado a título lucrativo, que ha pagado su sede en dinero B, tampoco es que le importe excesivamente la corrupción, eso sí, en la propia. La ajena son intransigentes totalmente e insaciables con la pedida de dimisiones, pero sin embargo la propia ni la ven. Pero aquí, pues lo que hace Antonio Maestre, vais a verlo, es poner frente al espejo a Armengol frente a Almeida. ¿Quién tiene que dimitir? Dice. Vamos a verlo. Me gusta ceñirme a los hechos y yo, conociendo los hechos que tenemos hoy en día, me parece una broma que se esté intentando dirimir algún tipo de responsabilidad en Francina Armengol, viendo cuál es lo que ha ocurrido en el pasado. Y voy a poner un ejemplo muy claro, son 40 segundos, poniendo como ejemplo el caso de Armengol y de José Luis Martínez Almeida. Vamos a personalizar y diciendo que la Administración de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Madrid son Armengol y Almeida, ¿vale? Armengol analizó el material, Almeida no. Armengol reclamó el contrato,
Almeida, no. Bueno, llevamos dos, poco a poco. Aquí lo ha dicho muy rápido Antonio Maestre, pero vamos a ir poco a poco con cada uno de ellos. Cuando le llegó el material al gobierno de Baleares, presidido en aquel momento por Armengol, se envió al día siguiente a analizar si el Partido Popular defiende que Armengol formaba parte de una oscura trama para, no sé, llenarse los bolsillos de dinero o ayudar, que todavía sería más inexplicable, a que Koldo se llenase los bolsillos de dinero. ¿Qué sentido tiene que nada más recibas lo que en principio tú eres responsable o cómplice de dar dinero a cambio de una cosa que no funciona y enviarlo a analizar en el momento 1, en la hora 1, en el minuto 1? No tiene ningún tipo de sentido. Pero es que el Ayuntamiento de Madrid no lo hizo. El siguiente argumento reclamó el contrato. Almeida, no. Reclamó el contrato. Se reclamó el contrato. Es verdad que demasiado tarde. Se reclamó el contrato el 20 de marzo del 2023. ¿Se podría haber reclamado antes? Sí. El argumento del gobierno de Baleares de entonces era que, bueno, que estaba dentro del procedimiento administrativo, que todavía se podía hacer hasta el 2025 y por lo tanto lo reclamaron en marzo, que podía ser de esa manera y que necesitaban el stock de mascarillas quirúrgicas, aunque no fuesen las que habían pedido porque estaban en pandemia y necesitaban tener un stock suficiente como para desescalar. Bueno, ok. Pero es que el caso es que Almeida no reclamó, sino que tuvo que reclamar un servicio jurídico del Banco de España diciendo, oye, aquí ha habido una cosa muy rara, un contrato extraño. Vamos a seguir. Armengol recomendó la empresa. Almeida recomendó a Luceño y Medino. Y aquí no es que recomendase la empresa, es que se hizo un certificado conforme se habían recibido las cosas, de la misma manera que después se hizo un certificado diciendo que lo que se había recibido no era lo que se había pactado y le reclamaron 2,6 millones. Pero es verdad que también Almeida, por ejemplo, no es que hiciese simplemente el reconocimiento administrativo de que hemos recibido lo que hemos pedido, sino que además avaló frente al gobierno chino a Luceño y Medina como si fuesen, pues no sé, unos comisionistas no, que ahora esta palabra ya está completamente destruida, por fortuna, en nuestro país, pero como si fuesen unos intermediarios, esa es la palabra, decentes con los que pudiese interactuar las empresas chinas. Armengol contrató por recomendación de Fomento, yo lo doy por hecho. Almeida contrató por recomendación del primo de Almeida y del tío de Borja Fanjul. Armengol compró las mascarillas a 2,5 de euros, Almeida a 6 euros. A 6 pavos. Y sin embargo, sale Almeida y dice, todavía no ha dimitido Armengol después de esto. Hay que tener la cara muy dura, la memoria muy corta y, bueno, pues no sé, la capacidad de esquivar el boomerang también muy grande, porque te va a volver esto. Evidentemente, te va a volver. Porque es que has comprado tus mascarillas no a 2,5, sino a 6. Te han estafado dos tipos, que además son de alta sociedad, tal. Claro, Koldo es un pringao que gana un montón de pasta, como un sinvergüenza, porque hay que repetirlo a veces que haga falta. Esto no se trata de esconder la corrupción de nadie, ¿eh? Un sinvergüenza con todas las letras, pero cuando consiguió esa pasta lo que hizo fue comprarse como un auténtico hortera de libro, un alquiler de un coche de lujo y un piso en Benidorm. Es decir, hortera total, conseguiste un poco de pasta y dijiste, bueno, pues me voy a Benidorm a darme la vida padre. Bueno, muy bien. Pero es que estos tipos, Luceño y Medina, se compraron yates, se compraron coches de lujo y se compraron casas también de lujo y no precisamente en Benidorm. Así que, no sé, yo si fuese del Partido Popular o si fuese un asesor de Almeida, que no creo que lo llegue a ser nunca, Dios me libre, le diría, tápate un poco porque te va a volver como un boomerang este asunto. Si os ponéis tan dignos pidiendo la dimisión de Armengol, tened cuidado, porque es que Armengol fue engañada y ahora está en reclamación todavía ese asunto, pero es que le vendieron unas mascarillas que no eran las que tenían que ser por 2,5 euros. A vosotros os vendieron unas mascarillas que no tenían que ser y que eran totalmente inservibles, que ni siquiera eran mascarillas quirúrgicas que pudiesen utilizarse por 6 euros. Entonces, las diferencias duelen y las comparaciones son odiosas, lo sé, pero es que igual te va a salir bastante regular. ¿Quién tiene que dimitir? ¿Quién tiene que dimitir? Pregunta Antonio Maestre. Muy bien preguntado. Y después, llama la atención, y esto ya es la guinda del pastel, no podía acabar esto de manera más fantástica, con la siguiente noticia. La mesa del Congreso aprueba una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en todas las administraciones, evidentemente en todas, no solamente en unas. O sea, la compra fraudulenta de mascarillas o el trato con empresas que al final pues eran turbias, no daban aquello que en principio tenían que haber dado, no es una cosa que le ocurriese simplemente a administraciones de la izquierda o del Partido Socialista, evidentemente le ocurrió a todas, para muestra un botón, para muestra lo que acabamos de ver de Almeida. Pero sin embargo, aquí está la guinda del pastel que decía, con el voto en contra del Partido Popular. Comisión de investigación, adelante, pero con el voto en contra del Partido Popular. ¿Qué sentido tiene eso? Pues el mismo sentido que dijo Miguel Tellado el otro día, que no quería que se convirtiese la comisión de investigación en una forma también de investigar al Partido Popular. Y es como, perdona, pero claro que se tiene que investigar el Partido Popular. Se tiene que investigar cualquier administración pública que en aquel momento se gastase una gran millonada comprando
unas mascarillas que no estaban a la altura de lo que se necesitaba en este momento. Y a mí me importa tres narices si es una administración azul, roja o de color púrpura. La cosa es que se tiene que investigar sí o sí, pero claro, cuando de repente se dice, bueno, o sea, por fortuna el Partido Socialista dijo, bueno, dimisión de Ábalos al momento y creamos comisión de investigación para investigarlo. Y el Partido Popular dice, bueno, ok, dimisión de Ábalos, pedimos más dimisiones, porque claro, para pedir dimisiones ajenas son profesionales, pero lo de hacer la comisión de investigación, ostras, me chirría. Eso sí, en el Senado han creado su propia comisión de investigación. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Senado ellos tienen mayoría absoluta, pueden controlar los tiempos, pueden controlar los temas, pueden controlar a quién invitan y a quién no invitan, y pueden controlar, evidentemente, si solamente se va a hablar de una cosa, o se van a hablar de todas, o se va a hablar solamente de la corrupción asociada a Koldo, o también se va a hablar de cosas como esta, de cosas como Almeida, de cosas como Luceño Medina, de cosas como el Partido Popular cargándose a Pablo Casado por atreverse a denunciar las comisiones que cobró el propio hermano de Ayuso, ese tipo de cosas que no quieren, evidentemente, que se hablan. Por eso hablo yo aquí del tema Boomerang. PSOE llevará a la comisión, esta es la nueva noticia que ha saltado recientemente, el PSOE llevará a la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso a Tellado y a otros cargos del Partido Popular. Los populares intentan tapar su rechazo a esta sesión en la Cámara Baja, inhibiéndose de votar, y mantienen la exigencia de dimisión de Armengol base a sospechas. Y claro, aquí lo va a tener difícil, porque es que incluso van a llamar a declarar a Tellado, porque aparece en los documentos de la investigación como una parte a la que Koldo se refiere, que va a intentar tocar para que la reclamación que empezó, y decimos una vez más, el gobierno de Armengol, pues se vea si se paró con el gobierno de Marga Proens, el gobierno del Partido Popular, o por qué se paró esa investigación, y por qué aparece el nombre de Miguel Tellado en el sumario de la investigación, que es que, o sea, por mucho que no fastidie, aparece y se habla de ese hombre, se habla del portavoz del Partido Popular actualmente y de un tal Alberto. Ahora el Partido Popular dice, no, esto es un montaje, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues si es un montaje, que salgan ahí a hablar, que no tengan ningún tipo de apuro en hacerlo, y que si son tan dignos a la hora de pedir dimisiones del resto, que también sean ellos a la hora de dar explicaciones. Pero yo solamente digo una cosa, que cuando tú sales tan digno, y lo vamos a escuchar otra vez porque es que me encanta ver en directo cómo de esta manera tan cutre y además pública se pone él mismo en el disparadero, porque lo que está haciendo es, de manera pública exponerse y decir, oiga, que debe dimitir una persona que hizo exactamente lo mismo que hice yo, y por lo cual yo creo que yo no debo dimitir, pero el resto sí debe dimitir. Armengol dimisión, el Partido Socialista es cómplice de la corrupción, pero el Partido Popular, votamos en contra de la comisión de investigación. Todavía no ha dimitido. ¿A quién se refiere? ¿A ti mismo o a Armengol? ¿Todavía sigue siendo presidente del Congreso? Vale, Armengol. Pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción. Es que es tremendo. Es decir, que no vuelvan a tomarle el pelo a los españoles con ese mensaje de que son incompatibles con la corrupción, de que ellos tolerancia cero. Mientras Francina Armengol siga siendo presidenta del Congreso, desde luego ningún miembro del Partido Socialista podrá sentirse orgulloso de la conducta que están teniendo en este gravísimo caso de corrupción. Pues que veis lo gracioso que sería cambiar el nombre propio de Armengol por Almeida, y que sonaría exactamente igual, que ninguno del Partido Popular siga hablando de corrupción mientras Almeida siga siendo alcalde de la capital de Madrid, cuando le vendieron mascarillas a 6 euros, no los denunció, lo certificó que estaban bien, y después se lo descubrieron por otro lado y al final tuvo que asumir que le habían engañado. pero nada, o sea, evidentemente se le va a volver a la contra, y esto lo va a tener que explicar, esperemos, y será interesante ver cómo lo explican en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en el que se investiguen todas las mascarillas. Hombre, porque ya está bien, o sea, toca las narices, ofende e indigna al mismo nivel ver cómo se ponen tan exquisitos, tan lustrosos a la hora de hablar de dimisiones y de que son incompatibles con la corrupción ellos, cuando al mismo tiempo es que el mismo que lo dice, no ni siquiera un compañero, porque lo del compañero ya es evidente, porque tiene a Ayuso en su partido, es su jefa, es la que decide si está ahí o no está ahí el día de mañana, este tipo al frente de la capital de Madrid, porque es la jefa absoluta. De hecho, va a decidir incluso sobre Feijóo, pero la cosa no es que sea solamente Ayuso, que le dio una comisión a su propio hermano y que ahora ha premiado a la persona que le dio, que firmó aquel contrato con su hermano dándole la consejería en el gobierno de Madrid, que tiene tela eso, pero bueno, es tema de otro vídeo, sino que es el mismo, es el que está hablando, el que está poniendo la cara, el que después de hacerse el digno con el tema de la corrupción es el que tiene en su historial cosas igual o peores, incluso, de 2,5 a 6 euros. Pero bueno, no os preocupéis, porque esto
yo creo que se están equivocando porque lo están cebando más de lo que deberían ellos. Oye, por mí encantado, que se hable de la corrupción hasta el final, que caiga quien tenga que caer y que esto siempre salga adelante. Pero la cosa es que se están equivocando ellos mismos porque les va a volver como un boomerang. Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y se están tirando piedras en su propio tejado. Y van a tener un gran problema. Y el día que tenga que comparecer Almeida en el Congreso de los Diputados explicando por qué él no debe dimitir y los otros sí, entonces va a ser apoteósico, va a ser divertidísimo y no os preocupéis que lo comentaremos aquí.